Benvinguts i benvingudes de nou. Abans ens hem pogut conèixer just quan arribàveu aquí a la seu de Fundesplai. D'això només fa 2 hores, però segurament ja tots i totes teniu una imatge molt forta, molt potent, de quina manera podem entre tots i totes poder canviar aquesta situació que tenim d'emergència climàtica al món i de quina manera l'alimentació pot ser una de les claus perquè aquest desajust ens pugui fer que el planeta d'aquí al 2050 o al 2060 i a les generacions futures realment sigui un planeta on tothom pugui viure i pugui viure en millors condicions. Com abans us deia, Fundesplai treballa per la transformació social en la idea de poder fer un món millor i ho fem en els territoris, com abans també us deia, en els 300 menjadors, en els esplais, en els projectes que portem arreu de Catalunya amb joves, en els centres d'esplai que fan colònies i campaments i que també l'alimentació és un dels eixos també importants que també han de treballar i entenem també l'alimentació com un fet més holístic i més global i per tant que també li hem de donar solucions també global. Com heu vist abans, a baix hi ha un gran lema que es diu menjar canvia el món. És l'eix transversal de la proposta educativa que estem treballant amb tots els infants, els joves i les famílies. Són uns materials que teniu a disposició perquè és una web que està en obert i per tant que podeu remenar, xafardejar i en els vostres projectes de com educar a la població en tenir més salut, en com cuidar-se i de quina manera poder canviar l'alimentació, són recursos que els podeu fer servir. Alguns de vosaltres potser treballareu en el futur fent els menús escolars i per tant aquí també teniu una sèrie de recursos que podeu aprofitar i benvinguts siguin totes aquelles persones que els podeu remenar i els podeu aprofitar. Com heu vist, també hem creat aquesta exposició. És una exposició de 1.500 metres quadrats que treballa sobretot el tema de l'alimentació, de quina manera podem fer front a aquests reptes socials, ambientals i climàtics. I a més de l'exposició també heu gaudit d'una activitat que l'adrecem als cicles de secundària, universitaris i gent adulta, com és, per exemple, que heu pogut fer el 100% saludable, i tenim tota una proposta d'activitats adreçades a les escoles i al públic adult perquè puguin viure de manera més experimental i més vivencial de quina manera també poden canviar el món a través de l'alimentació. Som molt conscients que escoltant aprenem moltes coses, però encara som més conscients que fent i experimentant el canvi que es produeix és més gran. Per tant, tenim aquestes activitats adreçades al món educatiu, com si diguéssim. Heu vist els escapes, que us animem aquí a les persones de la taula, però també a tots vosaltres que amb els amics, amigues, tiets, pares, avis, vingueu a fer l'escape o bé l'infantil, el júnior de 9 a 12 anys, o bé els adults, i després un altre cicle de xerrades com la que s'emmarca ara, que també tenim, que fem al llarg de l'any i moltes també són en obert. Avui l'important sou vosaltres, els alumnes i les alumnes que comenceu aquest nou curs de dietètica. Hem convidat algunes persones a una taula rodona que es diu Alimentació i Sostenibilitat, un nou paradigma per a la planificació dietètica, on comptarem amb la Marta Ribera, que és professora, investigadora i ingeniera a la Universitat Politècnica de València, i la Lola Raigón, que és doctora enginyera agrònoma i catedràtica d'Ecologia i Química Agrícola de la Universitat Politècnica de València. La taula serà moderada per Míriam Torres, que és degana de la Facultat de Ciències de la Salut i Benestar de la UVic. El tancament després anirà a càrrec de l'Anna Vila, que és la coordinadora del grau de Nutrició Humana i Dietètica. La trobada d'avui s'emmarca dins del projecte Eat Life, que forma part del projecte LIFE de la Unió Europea. El projecte Eat Life busca contribuir a aconseguir els objectius del Pacte Europeu i més especialment els de l'estratègia de la granja a la taula. Aquests objectius són reduir la petjada de carboni dels aliments, garantir la salut alimentària i la disponibilitat d'aliments per tots i totes. En definitiva, garantir un sistema alimentari més just, més saludable i més sostenible. A nivell de la dinàmica de la taula, podreu formular preguntes després de les exposicions de les ponents i també poder fer una avaluació final del que seria la jornada.
En tot cas, la meva benvinguda ja s'ha acabat. En tot cas, encantades d'haver-vos acollit avui aquí, sabent l'esforç que per vosaltres representa, però amb les ganes també que el que us emporteu és una miqueta de ganes i de força per lluitar contra aquesta crisi climàtica a través de l'alimentació i que vosaltres, que teniu a la mà que la salut de les persones millori, doncs la feu millorar, la de les persones i la també del planeta. Moltes gràcies. Molt bé. Doncs moltes gràcies, Catalina. Jo, en primer lloc, volia donar les gràcies a Fundesplai per haver-nos acollit avui en aquest acte d'acollida del grau en Nutrició Humana i Dietètica. És un any especial, engeguem amb una acollida que jo crec que ens ha sacsejat a tots i totes una miqueta. En primer lloc, volia donar les gràcies al quòrum, perquè sempre és un repte organitzar coses que són prèvies a l'inici del curs, que a més són fora del context de la universitat. O sigui que jo crec que estem tots i totes molt agraïts que us hagueu sumat a la iniciativa. Volia donar les gràcies especialment a l'equip de professorat del grau que s'ha sumat en aquesta iniciativa, promoguda des de la coordinació del grau, per acceptar i venir i acompanyar-nos en aquest dia, que jo crec que és molt important. I sobretot donar les gràcies també als estudiants del grau en Nutrició Humana i Dietètica dels diferents cursos. Jo crec que avui, no sé si us heu espantat una miqueta, sobretot aquells que esteu a primer, amb això de veure un lema tan agosarat com menjar canvia el món. Jo la primera vegada que vaig venir a l'exposició em va encantar el lema i vaig pensar, ostres, realment quin rol més important tenim en intentar que la gent mengi no només de forma saludable, sinó alhora sostenible. I fixeu-vos que quan han parlat de que cada dia prenem un munt de decisions en relació a l'alimentació i que al final és un acte superquotidià, però és que mengem 85.000 vegades al llarg de la nostra vida, ostres, realment tenim moltes oportunitats per aconseguir que la gent mengi millor i que això tingui un impacte en clau de sostenibilitat. Llavors jo crec que avui aquesta visita ha sigut algo intencionat de que sacsegi les ments i els esperits de tots i totes. I jo crec que ara ho acabarem de complementar amb aquesta taula rodona on hem una mica triat a dos ponents d'alt nivell que crec que ens donaran diferents mirades de com podem actuar en clau de millorar l'alimentació i, com diu el lema, una mica fer una planificació dietètica que sigui més saludable i més sostenible. La Catalina us ha presentat una mica les ponents, però com tenen uns currículums tan espectaculars, jo volia allargar-me una mica més i donar-vos més inputs de les seves trajectòries. Llavors, a la meva mà dreta tinc la Marta Ribera. La Marta Ribera ha sigut durant molt temps professora de la nostra universitat i jo crec que entre tots i totes tenim un vincle molt especial amb la Marta. I tot i que no estiguem nosaltres actualment, continuem intentant mantenir el contacte i fer iniciatives. La Marta Ribera actualment és professora d'investigació en un institut de recerca que és l'Institut Ingenio del CSIC i vinculat a la Universitat Politècnica de València. Ella és llicenciada i doctora en veterinària, com us han dit, per la Universitat de Còrdova, amb l'especialitat en producció animal i economia agrària i, a més és doctora en sociologia. Té una trajectòria molt dilatada tant a nivell d'experiència predoc i postdoc en diferents centres de caràcter internacional a nivell de molts països i va ser la fundadora i ha estat la directora de la Càtedra en Agroecologia i Sistemes Alimentaris de la Universitat des del 2014 fins al 2021. Té un perfil molt multidisciplinar en tot el que és l'anàlisi dels sistemes alimentaris, tant des de la perspectiva de la sociologia de l'alimentació, les interaccions amb l'agricultura, alimentació, societat i medi ambient, i ha sigut algú que ha liderat diferents panells a nivell internacional de la ONU i jo aquí voldria destacar, entre un dels més importants, la seva participació i lideratge en el panell intergovernamental del canvi climàtic, que són els informes de l'IPCC que cada X temps van arribant i que alerten una mica de la crisi que hi ha entorn d'aspectes mediambientals, aspectes lligats amb el sistema alimentari, amb l'urbanisme, amb tot el tema, amb diferents elements. I crec que és molt rellevant que la Marta ha estat liderant algun d'aquests panells. I a la meva esquerra tenim a la Lola Raigón. Lola, muchas gracias también por participar, igual que Marta. Ella és catedràtica a la Universitat Politècnica de València en l'àrea de la edafologia i la química agrícola.
És doctora en enginyeria agrònoma i també és màster en nutrició personalitzada i comunitària i és experta, o el seu bagatge és expert en agricultura ecològica i tota la repercussió en el que és la qualitat dels aliments. I en la seva recerca ha posat en relleu el que és la rellevància de la producció ecològica en el foment de lo que és la biodiversitat de les espècies, la sostenibilitat, l'equilibri amb la natura, el paisatge, la cultura i les societats. Ha estat presidenta de la Societat Espanyola d'Agricultura Ecològica i en l'actualitat és vicepresidenta primera. És membre de diferents comitès científics i assessora a nivell científic a diferents associacions de caire científic. I a més d'aquesta llarga trajectòria en termes de recerca, és important destacar la seva trajectòria també en l'àmbit de la divulgació científica, cosa que els que estem en universitat ens va molt bé en relació als nostres estudiants. I té, per exemple, un llibre que m'agradaria destacar, que és De la molècula al plato, que és clarament un exemple de tot allò que mengem, quin és el seu origen a nivell químic i quin és l'impacte que això pot tenir en clau de la nostra genètica, en clau de salut, etc. Llavors, jo crec que són dos perfils que es complementaran molt bé. La Marta orientarà una mica la seva intervenció a parlar-nos d'aquest paradigma, del que són els sistemes alimentaris, de la importància d'aquesta sostenibilitat del sistema, del canvi del patró alimentari i l'impacte que això pot tenir. I després la Lola una mica el que ens parlarà és d'aquesta part més aterrant amb el que és l'agricultura ecològica i quin impacte pot tenir això en diferents nivells. Llavors jo ja no m'allargo més i si us sembla li dono la paraula a la Marta, després passarem el torn a la Lola i m'agradaria que després obríssim un torn d'intervencions, de preguntes o qüestions que vulgueu traslladar a les ponents per entrar una mica en debat o en consideracions diverses. Pues si te parece, Marta, la palabra. Bueno, pues lo primero daros las gracias, ¿no? Sobre todo al equipo de nutrición, ¿no? Por la invitación. No esperaba menos, esperaba que me invitaras después de tantos años. Pero dicho esto, creo que es súper acertado que estemos aquí, ¿no? Porque al final es una declaración de intenciones por parte del grado, que Miriam no lo ha comentado, pero ya sabéis que durante los últimos años habíamos estado trabajando también en la elaboración de un máster, que el año que viene saldrá seguro, sobre medio ambiente y alimentación, ¿no? Entonces es un poco también como una forma de mostrar pues, este enfoque que yo estoy súper contenta porque también es fruto de la colaboración entre la Cátedra de Agroecología y el grado de Nutrición, ¿no? El poder dar, digamos, esta colaboración, este enfoque dentro de lo que es la Universidad de Vic, ¿no? Y a ver si, aparte de nutrición y deporte, pues también es referente en nutrición y medio ambiente, ¿no? Entonces, dicho esto, un poco yo quería hablaros efectivamente sobre temas de sistema alimentario a nivel científico, cuáles son los cambios necesarios, ¿no? Que nos han hecho llevar a poder desarrollar exposiciones como la que habéis visto ahora, que si soy franca, quizás hace 10 años no habría sido posible porque a nivel científico no estábamos preparados para poder dar todos los datos que se han dado hoy aquí. Y, por otro lado, comentaré cómo hay algunas cosas que me han... bueno, que nosotros hemos colaborado con la gente de Fundesplai en la elaboración de esta exposición, pero te das cuenta que la necesidad o que la complejidad de la realidad es a veces difícil de captar y hay elementos que me gustaría que nos quedarais con lo que se ha dicho en la exposición porque creo que requieren un poquito de más debate y, por tanto, aunque no vamos a entrar porque nos podremos tirar en una clase de 3 horas solo con cada uno de ellos, pero sí un poco mencionarlos, ¿vale? Entonces, como decía antes Miriam, ¿no? El tema de sistemas alimentarios, que es un tema que también veréis los que estéis en primero, o no sé cuándo se da esta asignatura, ¿no? Pero que es súper importante a las personas que sois nutricionistas, el poder darnos cuenta de que lo que consumimos está muy vinculado a lo que producimos, ¿no? No es independiente. Y esto es una de las cosas que se plantea en esta exposición, ¿no? Mostrar que cuando nosotros tomamos un acto individual, como es el acto de consumo, estamos impactando a lo largo de toda la cadena, desde ¿no? Haciendo hacia atrás pues, el transporte, la conservación, hasta la producción, ¿no? Incluso en la producción todavía podemos ir más allá a lo que son las empresas que son proveedoras de los inputs a los productores, ¿no? Entonces, esto que parece que es como bastante lógico, hasta que no, en el caso de la alimentación, no se ha desarrollado bien ámbitos como son la ciencia de la sostenibilidad, la ciencia de la complejidad
¿no? Y ahí, a partir de ahí entra todo lo que es el análisis de los sistemas alimentarios. No teníamos muchos datos. Digamos que por un lado trabajaba la agronomía de forma independiente, trabajando, pues desarrollando, por ejemplo, ¿no? Viendo los impactos que tienen los sistemas industriales de producción de alimentos, pues desarrollando alternativas para la producción de alimentos que sean más sostenibles y demás. Y por otro lado, pues estaba el ámbito de la nutrición, pues pensando sobre todo fundamentalmente con una perspectiva de enfoque de salud, ¿no? Pero sin integrar todo el tema de sostenibilidad. Entonces, cuando empieza la ciencia de la sostenibilidad y en el enfoque del sistema alimentario a analizar el tema de alimentación, se da cuenta de que oferta y demanda tienen que ir de la mano en todos los sentidos, desde lo que es el consumo individual hasta lo que es un punto en el que todavía no estamos, es el desarrollo de política pública, ¿no? El desarrollo de política pública también lo voy a mencionar, pero no entraré porque también es súper complejo y podríamos estar también como 4 horas. Entonces, como os digo, un avance científico que, por ejemplo, como ha mencionado ahora Miriam, también se recoge en informes como son los del IPCC. Entonces, en el año 2019, por primera vez, o mejor dicho, en el año 2015, el Acuerdo de París, que ya sabéis que es un acuerdo de cambio climático que se recoge en las conferencias de las partes, que son estas conferencias que este año es la 27, es en Egipto, pero que cada año se hace con todos los países en el marco de las Naciones Unidas para hacer avances en el ámbito del cambio climático. No es hasta el año 2015 que por primera vez entra el tema de alimentación. Es decir, que realmente, a pesar de que había evidencia científica de los impactos de la producción de alimentos y demás, no es hasta el año 2015 que por primera vez el tema de seguridad alimentaria y el tema de alimentación entra en los debates políticos vinculados con el cambio climático. Esto es un avance bastante importante y en el año 2019 el IPCC hace un informe en el que se habla de sistemas alimentarios y emisiones de gases de efecto invernadero y la necesidad también de transformar los sistemas alimentarios tanto para reducir las emisiones como para incrementar la capacidad de adaptación de nuestros sistemas alimentarios a lo que son los impactos del cambio climático, ¿vale? Es decir, que por eso os digo que ese también, el avance de la ciencia, lo que nos va permitiendo pues, introducir estos nuevos enfoques e integrar datos que hasta ese momento estaban separados, ¿no? Poder integrarlos. Entonces quería en este contexto daros un ejemplo de cómo la ciencia, cuando no es interdisciplinaria y se transforma de forma fragmentada, nos puede estar dando mensajes que son erróneos, ¿no? Uno es de la FAO, por ejemplo, cuando en el año 2013 saca un informe en el que la FAO es la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, ¿vale? Y en el año 2013 saca un informe en el que dice que como para el año 2050 seremos 10.000 millones de personas en el planeta, es necesario incrementar la producción de alimentos en un 70%. Y este es el titular. Y esto se hace eco, ¿no? Pues obviamente lo saca la FAO y tal. Entonces, este es como el típico ejemplo de haber hecho un informe, un análisis absolutamente reduccionista en el que simplemente cualquier persona que haya ido a la exposición de hoy podría rebatir. Pues a lo mejor aquí hay elementos que no han sido tenidos en cuenta, como puede ser el malbaratamiento alimentario, es decir, si yo sé que 1/3 de los alimentos que se producen en el mundo son desperdiciados, pues entonces digo, vale, pues a lo mejor no hace falta incrementar un 70%, sino que ya sé que reduciendo el desperdicio alimentario puedo recuperar tierra porque estoy usando 1/3 de la tierra para nada, ¿no? De la tierra, del agua, etcétera, que se está tirando, ¿no? Más todas las emisiones asociadas, que ya habéis visto que son entre un 8 y un 10% y demás, ¿no? Pero no solamente esto, sino que además en ese informe tampoco se habla del tipo de dieta, ¿no? No se habla de que hacen las proyecciones con la tendencia de consumo alimentario, que es esa tendencia creciente a un incremento en el consumo de carne, con lo que ya habéis visto también que el incremento en el consumo de carne requiere de más tierra y requiere también de una serie de impactos en los territorios que es muy fuerte, ¿no? Entonces, cuando la FAO lanza este informe, obviamente tiene mucha réplica, pero ese claro ejemplo de que cuando a nivel científico no se trabaja de forma interdisciplinaria con un enfoque de complejidad, los mensajes que estamos elevando a la sociedad y a los políticos pueden ser equivocados, como fue en este caso, ¿no? Y entonces, esto es súper importante que lo tengamos todas claras. Y otro ejemplo es precisamente el tema de la carne, ¿no? El tema de la carne cuando dicen, bueno, hay que reducir el consumo de carne. Y está claro, hay que reducir el consumo de carne porque consumimos muchísima carne, sobre todo en esta parte del mundo. Y la carne roja es la peor carne. Y no se habla del modelo de producción de carne, ¿no? Que aquí este fue, cuando estuvimos haciendo la asesoría de Fundesplai, como el gran tema, porque hacer divulgación de este tema es muy complejo. Entonces,
y requeriría también, como os digo, de una sola exposición solo para este tema. Pero me parece que es súper importante que eso también lo tengamos claro. Nosotros hemos hecho un informe ahora, que también lo vinculo con lo que os he dicho antes de producción y consumo, en el que hemos analizado si sería posible alimentar a toda la población española mediante la producción agroecológica. Es decir, si hacemos una transformación agroecológica de todo el sistema productivo español, sí podríamos alimentar a toda la población española, ¿no? Entonces, lo que nos dicen los datos es, si hacemos transformaciones solamente en la parte de producción, no sería posible. No sería posible porque los modelos asumen que la producción ecológica, la producción agroecológica es un 30% menos productiva, ¿no? Que es el típico que dice, bueno, si no podemos ser ecológico, entonces resulta que al final acabaremos teniendo que deforestar más tierra porque nos hace falta más tierra para producir en ecológico, que es menos productiva. Entonces, lo que nos vienen a decir los resultados es, de nuevo con el tema de ciencia de complejidad, es no, es que esto es posible solo si hay un cambio de patrón de consumo de alimentos, ¿no? Es decir, si realmente reducimos a la mitad el desperdicio alimentario y si realmente, como digo, reducimos el consumo de carne, ¿vale? Pero cuando nosotros metemos en el patrón del consumo de carne, queremos producir carne, tanta carne como nos pueda dar el territorio. Uno de los problemas que tiene la producción de carne es que en el caso de la ganadería intensiva, para alimentar a los animales tenemos que producir cultivos, dedicar tierra de cultivo y en el caso de las leguminosas, como ya sabéis, la soja no se produce en España ni en Europa, o se produce muy poco. Lo que no sabréis es que no es porque no haya las condiciones climáticas, sino porque hay un acuerdo político en el marco de la Organización Mundial de Comercio entre España y Estados Unidos que implica que en España, en Europa, hay una cuota de producción de soja, un límite, para que nosotros dependiéramos, en aquel momento en que se firmó, dependiéramos de la soja importada de Estados Unidos, ¿vale? Entonces, en el estudio que nosotros hemos hecho decimos, vale, si nosotros queremos alimentar a la población española, ¿no?, con una producción agroecológica, no sería posible solo si hay cambios en la producción. En el caso, por ejemplo, de la agricultura ecológica, pues tendríamos que estar importando o incrementando la importación de tierras en 9 millones de hectáreas. Es decir, tendríamos que estar utilizando 9 millones de hectáreas en otros territorios para poder garantizar un consumo como el actual, en el que se refiere sobre todo, el impacto está sobre todo en el consumo de carne de la población española, solo con ecológico, ¿vale? Pero si hacemos la transformación de todo el sistema alimentario, es decir, todo en agroecológico y un cambio en el patrón de consumo, y además en la ecuación decimos, ¿y cuánta carne puede producir España? Sabiendo que no queremos importar alimentos de terceros países por el impacto que tiene en aquellos territorios, tanto a nivel social como a nivel ecológico, lo que nos dicen los datos es que en España tendríamos que reducir 1/3 el consumo de carne, ¿vale? O sea, que todavía a nivel de salud habría que reducirla más, es decir, todavía tendríamos una dieta hiperproteica. Pero lo más importante es que tendríamos que cambiar el perfil de nuestra carne. Tendríamos que reducir a la mitad el consumo de monogástrico, que es aquel que se produce en la actualidad, ya sabéis, de forma intensiva, fundamentalmente el pollo y el cerdo. El cerdo es carne roja, pero el pollo es carne blanca, por eso digo que esto es muy importante. Y tendríamos que incrementar en un 70% la cantidad de cordero y caprino que se producen de forma extensiva. ¿Por qué? Porque son aquellos animales que son capaces de utilizar recursos del territorio y además, si introducimos un enfoque de salud, sabemos que los animales que consumen pasto tienen un perfil de ácidos grasos poliinsaturados, ¿no?, muchísimo mayor que los animales monogástricos que consumen pienso, ¿no?, o los animales rumiantes que consumen pienso. Entonces, de ahí la complejidad, ¿no? Es decir, no basta con decir que hay que reducir el consumo de carne, sino que el modelo de producción y, en el caso de la ganadería, es fundamental también tenerlo en cuenta, ¿no? Y no decir, o cuando, por ejemplo, en la exposición ponen la cantidad de proteína que tiene 100 gramos, ¿no?, de carne de vedella y luego pues cuántos tiene la lenteja y tal. Pero aquí, por ejemplo, si quisiéramos introducir un poquito de complejidad en el debate, podríamos decir, pero ¿cuál es el perfil de aminoácidos, ¿no? Los aminoácidos esenciales y cuáles son las diferentes etapas de desarrollo. Y no es lo mismo un niño en crecimiento, ¿no?, que una persona ¿no?, que ya está en las últimas fases de la vida, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas son muy importantes cuando hablamos desde una perspectiva de sistema alimentario, en el que es absolutamente necesario tener un enfoque interdisciplinar y, si es transdisciplinar, todavía mejor, que es trabajar todavía con los actores del territorio, ¿no? Esto, por un lado, es un tema que quería comentar. Y el otro lado es, también lo digo con el tema de salud, y eso me da pie a que pueda entrar Lola,
que es el tema de, ligándolo con el tema de los avances científicos, decía la ciencia de la complejidad, la ciencia de la sostenibilidad, y ahora entra con fuerza en todo este análisis el tema de la salud. Y esto se ha, digamos, plasmado o aterriza en un concepto relativamente nuevo que es el de One Health, ¿no? El de única salud. Entonces, un poco lo que nos viene a mostrar este concepto es que la salud del planeta, la salud de las personas y la salud de los animales están relacionadas. Una cosa que me gusta comentar cuando hablo de ese tema es que es un concepto nuevo a nivel científico donde estamos avanzando mucho, ¿no?, en la integración de diferentes disciplinas, pero no es un concepto nuevo en el conocimiento indígena. Es decir, normalmente, y esto también es muy importante porque uno de los temas que trabajamos cuando hablamos de sistemas alimentarios y, por ejemplo, en el IPCC, es la importancia de los conocimientos tradicionales y de los conocimientos indígenas, ¿no? Ellos tienen un enfoque completamente diferente al nuestro, pero los conocimientos indígenas parten precisamente de esa relación entre las diferentes salud, ¿no? Son previamente conscientes que de la salud de las personas depende de la salud del ecosistema y también de la salud de los animales. Entonces, como digo, en lo que es la ciencia occidental, pues en este sentido vamos un poquito atrasados, pero ahora ya pues, es un concepto que está teniendo bueno, se está dando como mucha visibilidad ahora y hay muchísimas personas trabajando a nivel internacional, también en paneles internacionales y demás. Y aquí, por ejemplo, quería daros pues, bueno, algunos trabajos que habíamos hecho, ¿no? Algunos ejemplos, que tiene que ver, por ejemplo, con el tema de alimentación y salud y emisiones de gases de efecto invernadero. Habíamos trabajado con una persona que ya ahora está jubilada, que es Carlos González, que él trabajaba aquí en Belviche, él llevaba toda una corte, la corte española, porque una corte europea, y en España eran 40.000 personas, y con él hicimos un estudio de cómo influía la dieta de las personas de esa corte a nivel de salud de ellas y a nivel de salud del planeta en lo que se refiere a las emisiones de gases de efecto invernadero, ¿vale? Entonces, en ese análisis que hacemos con ella, con esta cohorte, lo que acabamos viendo es que las personas que tienen una dieta más próxima a la dieta mediterránea tienen menor riesgo de enfermedades coronarias, menor riesgo de diabetes tipo 2 y, por supuesto, las emisiones asociadas a su consumo de alimentos es muchísimo menor que las personas de la cohorte que tienen una dieta con un elevado consumo de carne, ¿no? Entonces, este tipo de análisis nos muestra, por un lado, cómo la salud del planeta y la salud de las personas está íntimamente ligada, cómo una dieta sostenible no solamente es beneficiosa para la salud de las personas, sino que además es una dieta, la dieta mediterránea, digamos, es lo que llamamos una dieta saludable, pero también en los últimos avances en la dieta mediterránea, con una colaboración que estábamos haciendo con las compañías de nutrición, también con la Fundación de la Dieta Mediterránea, ahora introduce todo el tema de sostenibilidad, alimentos locales de proximidad, todo lo que salía ahora en la exposición, ¿no?, de la mongeta del ganchet, tal, ¿no?, lo que son las propiedades de las semillas tradicionales y demás. Entonces, un poco este tipo de investigación, lo que os decía, ¿no? O sea, intenta trabajar con un enfoque integral de salud. Entonces, vemos que la salud del planeta y la salud de las personas está íntimamente ligada y que la dieta juega un papel fundamental, un papel central en lo que es este debate, ¿no? Y ya para cerrar, ¿no?, porque no tenemos más tiempo, pero sí que lo quería vincular con el tema de la calidad de los alimentos tradicionales, ¿no?, que está muy vinculado, como os decía, y que está intentando recuperar todo lo que es la Fundación de la Dieta Mediterránea aquí en Cataluña, y que tiene que ver con otro elemento de investigación en el que hay poco y que seguro que se va a desarrollar muchísimo en los próximos años, que tiene que ver con la calidad nutricional de las semillas autóctonas, ¿no?, de este tipo de, no, pues esto, la mongeta del ganchet o todas estas variedades, ¿no?, el tomate de no sé qué y tal, ¿no? Porque una de las cosas que sí que sabemos, y esto creo que da pie ya a la charla de Lola, es que efectivamente los alimentos, cuando se ha trabajado a nivel alimentario con un enfoque de productividad, ¿no?, tener mucho, ¿no?, y que tenemos muchos kilos de tomate, ¿no?, y la calidad del tomate pues no importa, aparte de que efectivamente ese tomate no sabe nada, que eso lo habréis escuchado 1000 veces, ¿no?, y el tomate que sabe a tomate y el tomate que no sabe a nada, es que el contenido nutricional de ese alimento, el perfil nutricional es diferente, ¿no? Entonces esto es muy importante porque ahora empieza a haber nuevos estudios que también nos muestran que
cuando hablamos de las bayas de goji, ¿no? El superalimento, no sé qué, tal, pues resulta que muchas de las variedades tradicionales que nosotros tenemos en cada uno de estos territorios son alimentos que en sí mismos son superalimentos, lo que no tenemos son todavía la suficiente investigación como para poder saber exactamente el perfil nutricional de cada uno de ellos, ¿no? Pero sabemos que aportan pues, también un perfil nutricional que es diferente al de estos alimentos que han sido pues, seleccionados bajo un enfoque productivista para crecer mucho, por supuesto acumular mucha agua, pero a nivel nutricional pues, tener digamos, una calidad bastante mediocre. Esto creo que liga bastante con lo que quería comentar Lola y bueno, pues ya está, aquí lo dejo. Tiene el suyo, Marta. Buenas tardes ya. Gracias, Marta, por esa cuña ya en la entradilla. Gracias, Miriam, por la invitación. Ana, gracias y mil gracias por tu paciencia con mi vida, no estaré, estoy viajando. Bueno, todo eso ha sido posible y estamos aquí con esta presentación del curso que de verdad me parece muy acertada que hayáis elegido tanto la temática como el espacio. El espacio es excepcional. Enhorabuena también por la exposición que el vídeo de entrada te pone la carne de gallina, o sea que enhorabuena por todo el entorno. Bueno, pues ya se ha dicho mucho de lo que yo voy a tratar, aunque con datos, con datos. Voy a empezar haciendo pues una cuña histórica en algunos puntos que han sido cruciales en el tema tanto de la producción como incluso de la nutrición. El modelo de agricultura ecológica. Es que agricultura ecológica seguramente es lo que hacían nuestros ancestros porque no había una síntesis química. Lo que ocurre es que con la inclusión, a partir sobre todo de la Revolución Verde, es cuando entran esas sustancias ya sintetizadas y también entra un modelo de producción de alimentos que prima la producción frente a la calidad de los alimentos, porque había que dar alimento. ¿Qué tipo de alimento? Alimento. Alimento que a veces pues, podría encomillarse, es decir, a lo mejor no es tan alimento. De tal manera que con todas esas reflexiones que ocurren en el periodo post a la Revolución Verde industrial en la alimentación y en la producción de alimentos, empieza a haber un movimiento crítico de decir esto ni es sano para el planeta, ni es sano para la alimentación y evidentemente no es sano para las personas. Y ahí es donde comienzan a producirse modelos de producción con técnicas que no incluyen las sustancias químicas de síntesis ni para la fertilización, ni para la sanidad vegetal, ni para la sanidad animal. Y, de alguna manera, Europa intenta regular todo ese proceso a través de los primeros trabajos que focalizan lo que es ya la agricultura ecológica. El modelo de agricultura ecológica en el momento actual es un modelo regulado por la Unión Europea que cumple con un reglamento en cuanto a las bases técnicas. ¿Eso significa que lo que no esté producido ahí no es ecológico? Pues no, tenemos muchísimas agricultoras y agricultores que están produciendo también de forma sostenible sin la utilización de determinadas sustancias químicas de síntesis, pero que su comercialización no la pueden llevar a un mercado de terceros, porque ahí es donde entra ese modelo certificado que de alguna manera pretende regular y controlar que lo que llega a los consumidores y a las consumidoras pues realmente se ajuste al modelo de producción certificado. Otra de las cuestiones que quería señalar es que realmente la dietética, la nutrición, entra tarde en todo lo que es la ciencia, porque hasta que en 1988, por lo menos a nivel nacional, no se introducen las primeras titulaciones
cuestiones de diplomatura de dietética y nutrición, ¿qué ha pasado? Antes, ¿cómo nos fiábamos? ¿Quién era quien regía? Si le preguntabas a un médico, los médicos realmente pasaban de eso, tú come. Pero bueno, pues afortunadamente eso es también otra de las cuestiones que ha avanzado. Y entrando en la línea que decía Marta, que a partir del 2015, pues ya, sobre todo, Naciones Unidas se plantea, ostras, pues aquí habrá que entrelazar algunas cuestiones. Bueno, pues en el Congreso Mundial sobre Dietética que se realiza en el 2016 en Granada, pues realmente se introduce ya el concepto de hacia una alimentación sostenible en el ámbito de la dietética y la nutrición, porque anteriormente los que trabajamos bajo el concepto de la producción ecológica estábamos haciendo también esa inclusión. Esto realmente es pues una avanzadilla hacia el caos que se está produciendo ahora. Las inclusiones de que todo vale en la red, de que te lanzan informaciones que cuando las contrastas dices, pero no hay alguien que pueda regular esto. Luego también todo el populismo que de alguna manera se está enfrentando a la ciencia en cuanto al lanzamiento, pues, ¿qué os voy a decir? De las dietas milagros o dietas de las revistas o las dietas. Eso realmente habrá que poner freno porque es un intrusismo tremendo. Pero es la realidad que también tenemos en el momento actual. Y, ay, que no me avanza. Bueno, ya ha contado también Marta la importancia del tema de la dieta mediterránea. Y en el momento actual también me gustaría destacar que estamos en ese momento donde la ciencia también está avanzando mucho, se están incluyendo las cuestiones de genética, dando lugar a la nutrigenética, la nutrigenómica, y que de alguna manera pues se están dando un punto mucho más científico, pero también que aparta el tema de la alimentación, porque nos va marcando más el tema genético y apartando realmente de la materia prima, que sí que tiene mucha importancia luego en el juego genético. Todos sabemos que la relación entre la salud o la enfermedad depende de dos cuestiones fundamentales. Una, la genética, pero otra, la acción ambiental. De tal manera que la genética lo que nos marca es la susceptibilidad a la enfermedad, mientras que la acción ambiental es lo que nos marca es qué tipos de individuos genéticamente susceptibles pues, se pueden ver afectados por la enfermedad. Bueno, pues resulta que los cambios genéticos son tremendamente lentos. Nuestro genoma, en un 99,8%, creo recordar, es idéntico al de nuestros ancestros hace 10.000 millones de años. Entonces, ¿quién es el causante de la enfermedad? ¿Quién es el causante de que en nuestros genes se produzcan esas mutaciones que nos dan lugar a la enfermedad cuando no son directamente por la entrada de la alimentación? Pues evidentemente la acción ambiental. Son cambios tremendamente dinámicos y que son los que tienen esa influencia tan marcada en la enfermedad. Y dentro de los cambios dinámicos están ambientales, pues lo que respiramos, lo que bebemos, pero fundamentalmente lo que comemos. Comemos 3 veces al día, por lo tanto nuestra alimentación está influyendo de forma decisiva en nuestro estado de salud. Y ahí es donde entra ese concepto de la nutrición ecológica. La nutrición ecológica es un concepto holístico que considera
todos los eslabones del sistema alimentario, porque para la nutrición ecológica tan importante es el contenido en proteína que pueda presentar una leguminosa, como que esa leguminosa haya sido producida en un entorno tanto medioambientalmente sostenible como socialmente, con agricultores de proximidad que sustentan una red económica lo más próxima posible. Por eso, los palos de la baraja que toca la nutrición ecológica es la salud, es el medio ambiente y son los aspectos sociales. Y ahí es donde se introduce el concepto del manual de la nutrición ecológica, de la molécula al plato. Un libro que Ana me dijo, incide en ello, incido, no solamente en cuáles son los contenidos, sino también en cuáles son algunos de los aspectos más significativos que incluye el libro. El libro realmente se centra en un manual de nutrición donde hacemos una descripción de los nutrientes por sus categorías. Dentro de cada nutriente, pues ya en base, y esto hay que remarcarlo, en base a los estudios científicos realizados, se apuntan cuáles son las diferencias entre un alimento producido de una manera intensiva frente a un alimento producido de forma ecológica. Y en la segunda parte, pues entramos ya en lo que son los grupos de alimentos mayoritarios y ahí se realiza un escáner de diferentes alimentos. Por ejemplo, en frutas y verduras, pues pasamos por la manzana, el plátano, la cereza, los cítricos, alimentos que han sido evaluados de forma comparativa con ese perfil nutricional que da un alimento ecológico y un alimento convencional. El final del libro está realmente chulo porque lo que presenta es, en base a esas tablas de composición, se elaboran dietas basadas en 2.500 calorías, algo muy cuantitativo, y se estructura una dieta con un alimento ecológico y una dieta con el alimento convencional basadas en las tablas de composición. Y ahí obtenemos pues esas diferencias, que es lo que una persona percibe al realizar una dieta en base ecológica y una dieta en base a alimentos de producción no ecológica. Quiero empezar con un dato que no es mío, pero me parece fundamental para que entendamos cuáles son las repercusiones que una mala producción de alimentos tiene sobre nuestra salud. Es el tema de la producción de los cereales. Mirad, esta tabla de aquí, yo no sé dónde ponerme porque los de aquí igual no lo veis, por aquí lo visualizáis, ¿no? Esta tabla de aquí. Esta tabla lo que nos marca es una evolutiva de cómo ha estado a nivel mundial la superficie dedicada a la producción de trigo. En el color marrón se nos presenta cómo han ido también de forma evolutiva creciendo los rendimientos de la producción de trigo, pero ¿por qué se generan esos incrementos de la producción? Porque lo que ha crecido de forma exponencial es la aplicación de fertilizantes nitrogenados para que tengamos unas altas producciones. Fijaos cómo no hay una correspondencia entre el incremento de la producción y la aplicación del nitrógeno. ¿Qué significa eso? El nitrógeno es el elemento clave para la producción de los aminoácidos, bueno, sobre todo de las bases nitrogenadas, de ahí a los aminoácidos y de ahí a la proteína. El nitrógeno que no se consuma desde el punto de vista bioquímico para la generación de proteína se va a la contaminación, a contaminar sobre todo las aguas, porque el nitrógeno en el suelo es muy móvil y pasa a los acuíferos. ¿Os suena lo que está pasando en la Manga del Mar Menor? Problemas que vienen ya de años y de años. Ahí tenemos el abuso en la aplicación de los fertilizantes nitrogenados de síntesis. Bueno, y como decía, ese nitrógeno se va a la proteína. Pero fijaos, ¿a qué tipo de proteína?
Pues fundamentalmente lo tenemos aquí a las gliadinas, es decir, a aquellas que tienen una función importante dentro del gluten. Porque además eso es otra de las cosas que se va buscando, ¿no? Un trigo con alto contenido en gluten, que esponjee bien en las masas panarias, etc. Bueno, pues si relacionamos esto con esto, ¿qué es lo que está pasando? Pues un incremento de la enfermedad celíaca a nivel mundial con el tema del abuso de la fertilización nitrogenada. Esta introducción es para que veamos cómo una mala praxis, sobre todo en la producción agraria, nos lleva a un problema de salud pública. Y ya entrando en lo que son los resultados de la comparativa ecológica convencional, empiezo con unos nutrientes pues, muy comunes, como pueden ser los hidratos de carbono, en este caso medidos como sólidos solubles, en unas matrices diferentes de alimentos de origen vegetal, y aquí tenemos los valores que nos da en ecológico y en no ecológico. Las diferencias cuando están en positivo es porque el ecológico es mayor y en algunos casos nos han dado negativo porque la producción en no ecológico es mayor. Cuando pasamos de alimentos, si nos basamos en la proteína, fijaos en diferentes matrices vegetales y también en dos matrices de producción animal, el huevo y la carne de conejo. En las matrices de origen vegetal, la mayor cantidad en proteína se las lleva la producción no ecológica. ¿Por qué? Por lo mismo que os he dicho antes, ese abuso en la aplicación del nitrógeno pues nos lleva de alguna manera a la mayor síntesis de proteína. Pero fijaos cuál es la mayor síntesis de proteína, a lo mejor del 0,66 al 0,67 o del 1,46 al 2,1. ¿Por qué? Porque es que la carga proteica que puede desarrollar bioquímicamente un alimento está marcada. No le pidamos al trigo que genere más de un 19% de proteína, porque no lo va a poder generar. O una hoja de lechuga, pedirle que genere más de un 2% en proteína, porque va a ser imposible. Todo lo demás que se ponga es nitrógeno, son parte de economía, contaminación ambiental que se le está aplicando al modelo productivo. En cambio, cuando pasamos a las matrices de alimentación o de fuente ganadera, ¿qué ocurre? Que ahí hay otros factores que influyen en la producción, como es lo que comen los animales y la vida que llevan los animales. Si el animal se mueve más, va a quemar más grasa y la proporción de proteína va a ser mayor. Y eso, de alguna manera, pues es lo que está reflejado en los resultados que estamos obteniendo con los alimentos ganaderos de producción ecológica frente al convencional. Cuando pasamos de nutriente y nos fijamos en la grasa, bueno, pues la grasa también hay que saber dónde diferenciarla. No es lo mismo los lípidos presentes en la matriz animal que los lípidos presentes en las matrices vegetales. En la carga animal va a tener más presencia las grasas saturadas, en las matrices vegetales van a tener más presencia las mono y poliinsaturadas y además van a estar muy relacionadas sobre todo con la palatabilidad que van a tener los alimentos. Esto lo reflejamos en este estudio, que fue un estudio que realizamos con almendra de varias variedades, porque como bien decía Marta, hablar de almendra no es hablar de una almendra, es intentar poder estudiar lo que marca la biodiversidad cultivada en diferentes alimentos. Y aquí pues tenemos 4 variedades, la largueta, la comuna, la guara, la comuna guara. Las variedades tradicionales, como su nicho de llegar hasta nosotros ha sido una agricultura respetuosa, se
reproducen muy bien bajo condiciones ecológicas. En cambio, esas variedades modernas que han sido optimizadas bajo los criterios de mejora genética, etcétera, donde mejor se comportan es bajo la agricultura convencional. ¿Por qué? Porque han sido adaptadas a necesitas nitrógeno, te lo doy, necesitas potasio, te lo doy, y ahí hemos notado ya unas diferencias importantes en cuanto a las variedades tradicionales frente a las variedades modernas procedentes de esas mejoras. Bueno, aquí lo que veis es ese reflejo de la mayor cantidad en grasa en la almendra, que como digo, pues tiene sus repercusiones luego en el gusto. Una almendra que no tenga grasa es como una harina. Y eso pues no tiene luego la repercusión que tiene que tener a nivel de consumo. Otro de los nutrientes que os quiero remarcar, continuamos con el perfil o con la grasa, en este caso en el perfil de los ácidos grasos, tipificando con los monos, los polis y los saturados, y además en un alimento de origen ganadero pero marino, como es la producción de lubina en piscifactoría ecológica y convencional, donde vemos también, pues además esta grasa la obtuvimos de los lomos con piel y de los lomos sin piel por la repercusión que tiene la grasa epitelial en este tipo de alimentos. Y bueno, las repercusiones, sobre todo con los omega 6, los omega 3, es importantísimo cómo se comporta la producción ecológica. Rápidamente, cambiando ya a los alimentos de origen vegetal y sobre todo evaluando un parámetro que no llega a ser nutriente, pero es el contenido en agua. Fijaos cómo de alguna manera la producción convencional, que es lo que está marcado en marrón, supera al ecológico. ¿Eso por qué es? En este caso, pues también en 3 tipos de variedades de lechuga. ¿Se riega más en no ecológico y por lo tanto acumula más agua? No. Eso vuelve a estar relacionado una vez más con la fertilización. Ese nitrógeno que la planta lo absorbe en forma de nitratos, ya os he dicho que los nitratos son moléculas iones altamente solubles, de tal manera que cuando la planta absorbe el nitrato, absorbe el agua y finalmente acaba en este perfil. Ese mayor contenido en agua que tienen los alimentos de producción no ecológica tiene también diferentes lecturas. Uno, la materia seca. Si esto es el contenido en agua del ecológico y este es el contenido en agua del convencional, la diferencia es la materia seca en nivel porcentual. Y en la materia seca es realmente donde se encuentran los nutrientes, ¿eh? Eso lo vemos aquí en esta diapositiva, donde realmente vemos en diferentes matrices alimentarias el valor de la materia seca en ecológico, en no ecológico, y como vemos, pues ese valor más positivo hacia el alimento ecológico. Pero también está relacionado con otros parámetros, como por ejemplo el tema de... Yo siempre hablo de los rendimientos. ¿Qué es eso del rendimiento? Fijaos, si nuestro objetivo es hacer una patata frita o una salsa de tomate y resulta que nuestra patata o nuestro tomate tiene un 20% más de agua, para la elaboración en cocina de esa patata o ese tomate tenemos que eliminar ese 20% más de agua. Eso significa más energía que tenemos que poner al sistema para la eliminación y de alguna manera pues un rendimiento económico muchísimo más bajo que el que se obtiene con la utilización de alimentos con mayor fracción en materia seca. Pero también el sabor, alimentos más diluidos, ese tomate sin sabor, aparte de la carga genética, también están las praxis en la producción. Si el alimento tiene un alto contenido en agua, las sustancias responsables del sabor van a estar más diluidas y, por lo tanto, la apreciación gustativa es mucho más baja. Cuando pasamos al contenido en mineral, pues fijaos, minerales totales, también
pues hay una gran parte de minerales individuales estudiados, pero esto minerales totales, y aquí vemos también esas diferencias en positivo a favor del ecológico. En el caso de las vitaminas, aquí os muestro el contenido en vitamina C de los frutos cítricos, también en diferentes variedades, pues con diferencias, en algunos casos significativas, para las de producción ecológica. Cuando todo eso lo traducimos, como os decía antes, a la dieta y hacemos una dieta basada en los alimentos ecológicos y en los alimentos convencionales y evaluamos día a día cómo repercute esa dieta, pues hemos encontrado cosas como, por ejemplo, que energéticamente la alimentación ecológica, convencional está más baja. Eso significa que los niveles de nutrientes, al tener mayor contenido en agua, pues esos niveles de nutrientes están en menor proporción y nos marcan esas diferencias. Pero también hemos encontrado diferencias a nivel de minerales, diferencias a nivel de vitaminas, incluso de algunos elementos esenciales que puedan ser carotenoides, que son también sustancias de carácter antioxidante. Aquí os lo muestro con el tema de la vitamina C, los ácidos grasos poliinsaturadados, la fibra, algunos elementos minerales de forma individual. Y ya para finalizar, dos cuestiones. Una, cuando hablamos de sustancias de carácter antioxidante, por ejemplo, contenido polifenólico, ahí vemos cómo los alimentos de producción ecológica presentan una concentración significativamente superior y eso pues influye en que la capacidad antioxidante total de los alimentos pues sea también mayor. ¿Eso por qué es? Así como los minerales va a depender más de la absorción, las vitaminas van a estar más influidas por el ambiente, en el caso de las sustancias de carácter antioxidante se producen porque son metabolitos secundarios que generan las plantas ante un determinado estrés. En la producción ecológica, las plantas están más sometidas a estrés, o bien un estrés hídrico o un estrés biótico. ¿Por qué? Porque se mantiene el control biológico y eso son factores más que suficientes para que generen esta mayor capacidad antioxidante. Y todo esto no sería posible si los alimentos ecológicos no estuvieran buenos, sabrosos. Y eso lo llevamos a cabo en los estudios organolécticos que hemos hecho. Este en concreto se centró en alimentos frescos, alimentos también de origen ganadero, algunos se transformaron in situ y otros venían ya con un nivel de transformación. Pues aquí tenéis en verde son los resultados sobre diferentes atributos evaluados y en marroncito el del no ecológico. Y lo que estamos viendo es que este panel, que fue muy complejo porque participaron grupos de consumo, cocineros, cocineras, los resultados fueron a favor, fue una cata ciega, no se sabía lo que se estaba probando en un alimento y en otro, y los resultados fueron a favor del alimento ecológico. Y esto es lo que yo os quería transmitir rápidamente en esta mañana. Por lo menos el perfil se nos ha quedado un poquito claro, ¿eh? Muchas gracias. Muchísimas gracias a las dos. Hemos empezado tarde, o sea que nos sent? Aquí yo l'he apagat. Perdona. Sí, ara. Dic que hem començat una mica tard, o sigui que ens hem pogut allargar una miqueta. No sé si algú del públic té algun comentari o alguna pregunta per les ponents, algú que s'animi i vulgui comentar alguna cosa. Ja tothom té gana.
Ningú trenca el gel? Sí? Amb el tema que de l'ecologitat sempre hi ha una mica de polèmica perquè hi ha inclús nutricionistes que pensen que no és tan important que sigui ecològic o no a nivell nutricional perquè les referències són poques, sinó que és més important aportar ecològiques, perquè aquí poden haver productes ecològics que no són de producció local. Llavors, en aquest sentit, Pues que estoy totalmente de acuerdo. Ahí es donde no solamente interviene el modelo de producción, sino también los aspectos medioambientales, sociales que comentábamos ahí. Y para nosotros eso tiene, o hemos intentado darle un concepto que también está en nuestra léxica, que es el agroecológico, y evidentemente no puedo estar más de acuerdo. No podemos concebir manzana ecológica si esa manzana pues tiene que recorrer 10.000 kilómetros procedente de otras superficies, como hemos visto en la exposición. Eso no puede ser ecológico. Hay que apostar por los tres atributos que hemos dicho: el modelo de producción, el modelo de proximidad y el modelo de la temporalidad, evidentemente. Porque un tomate, con todas sus diversidades genéticas que puede tener, cuando se produce en invierno bajo condiciones de invernadero, no es el mismo tomate que se desarrolla en condiciones de aire libre. Los polifenoles te cambian, los carotenoides también, porque el tomate genera más defensas cuando está al aire libre que cuando está en un cultivo forzado bajo invernadero. O sea que totalmente de acuerdo, claro que sí. ¿Puedo comentar una cosa más ahí por complementar? Otro tema tiene que ver con el tiempo desde la collita hasta que lo consumes, ¿no? Y cómo se impacta también el perfil nutricional. O sea, cuando yo tengo que coger un alimento verde fundamentalmente para que madure en cámara y de ahí, ¿no? Y esto tiene que ver con los alimentos que no son de proximidad, sino que tienes que... Pues entonces el perfil nutricional también te cambia. Entonces no es tanto el tema de si es ecológico o no, que es muy importante también, sino que entra además este tema. Y es un ejemplo clarísimo además de cuando no se trabaja bien a nivel científico, como os decía. Muchas de las publicaciones que muestran que no hay diferencias cogen alimentos que han sido cultivados fuera de temporada, tal, no sé qué. No puedes comparar, tienes que tener exactamente los mismos, cuando haces un análisis de este tipo, como los que hace Lola, tienes que tener exactamente las mismas condiciones para el que es ecológico y para el que no es ecológico, porque si no, el experimento hace aguas por todos lados. Y ves muchos metaanálisis que trabajan, ¿no? Y que llegan a estas conclusiones, y el principal error es que estás mezclando churras con merinas. Entonces no puedes llegar a conclusiones si realmente no han utilizado las mismas condiciones experimentales. Y luego el tema del suelo, ¿no? Que también lo ha comentado ella, ¿no? No sé si ibas a ir también ahora por aquí, ¿no? Pero el tema del suelo es fundamental también, ¿no? Las condiciones y cuáles son las... De hecho, no os podéis ni imaginar el dolor de cabeza que nos genera cuando tenemos que empezar con el diseño de experimentos. Tipo de suelo. Que el radio de acción de las parcelas ecológicas no diste más de tal, porque las condiciones climáticas entonces nos pueden cambiar. Y si nos cambian las condiciones climáticas, la radiación, la lluvia, tampoco sería comparable. El tema de las variedades, el tema de cómo le explicas a un agricultor convencional que no cambie sus prácticas, por muy ecológica que me vea a mí, sino que mantenga todo lo que él o ella de forma tradicional realiza. El ecológico, la verdad es que van sueltos. Esto es como lo tienen muy interiorizado. Son los que ya han hecho todo el proceso de transición y ellos y ellas pues lo tienen mucho más fácil. Pero empezar un experimento, eso a nivel de campo, a nivel de granja. Porque claro, cuando hemos trabajado con ternera hay que sacrificar vacas y hay que sacrificar qué parte de la carne analizas, cómo lo coges, qué modelo de sacrificio le haces al animal. Tiene que ser idéntico para que eso no influya luego en la calidad de la carne. Y cuando nos hemos metido, por ejemplo, en los procesos de transformación, cuando hemos estudiado la implicación, por ejemplo, en el jamón,
que hemos hecho estudios en jamones de cerdo con denominación de origen, con producción ecológica, pero ahora, ¿qué sistema de secado le metes? El tradicional, ventana abierta, cámara. Entonces, empezar a cruzar todo eso es tremendamente complejo y por eso, como dice Marta, la trazabilidad y el rigor científico tienen que ser la base no solamente de los estudios que seamos capaces de leer, sino de nuestra propia praxis, sin duda, sin duda. Y simplemente por añadir también, ¿no?, que lo que quería comentar con el tema del suelo, ¿no?, y vinculado a lo que comentaba antes del One Health, estudios que empiezan ahora a mostrar como la microbiota del suelo, ¿no?, que es eje central en la praxis de la agricultura ecológica, ¿no?, es la salud del suelo, está relacionada con nuestra microbiota. Y estos datos, ¿no?, en relación a nuestro sistema inmune, etcétera, etcétera. Es decir, que realmente hay todo un campo también ahí de estudio que requiere, como os decía, de un análisis interdisciplinar que implica desde edafólogos hasta, ¿no?, microbiólogos, médicos, etcétera, para entender realmente cómo la salud del suelo está vinculada a nuestra salud a partir, ¿no?, de la relación entre la microbiota del suelo y la microbiota intestinal, ¿no? Entonces, bueno, que hay todo este tema que no es fácil, ¿no?, que realmente obviamente tenemos muchos retos por delante a nivel científico y que hay que huir siempre de los mensajes populistas, por un lado, como comentaba en la introducción Lola, y que dan, o sea, que son como sencillos, ¿no? Porque el sistema no es sencillo, el sistema es complejo y por eso hay necesidad de hablar siempre de sistema alimentario. Sí, sí. Tendremos que ir cerrando, a ver si la última pregunta me sabe muy mal cortarlo, porque aquí esto podría dar muchísimo de sí, pero así, si os parece, damos paso a la última pregunta y luego le daremos el espacio a Ana para que pueda hacer la despedida del cierre del acto. Bueno, yo tengo una pregunta sobre cómo son tan complejos estos estudios, o sea, a nivel financiación, ¿es financiación pública, privada? ¿Qué importancia se le está dando desde la salud pública a nivel gubernamental y de política de salud pública para poder financiar toda esta investigación que es tan necesaria para poder tomar decisiones? ¿Cuánto tiempo nos queda? ¿Qué tiene que pasar para que haya financiación en este campo tan inmenso y tan complicado? Qué bueno. Yo en mi caso particular todo lo que hago es financiación pública y si hago algo de privado suele ser normalmente con organizaciones del tercer sector, ¿no? O sea, organizaciones sin ánimo de lucro, ¿vale?, que también están obviamente interesados, digamos, en la salud global. Pero también en el ámbito privado hay muchísima investigación en ese sentido, ¿no? O sea, hay que decirte que a verla la hay, la otra cosa es luego, ¿no? Yo personalmente no he trabajado con el sector privado, pero hay investigación. A nivel público cada vez más, o sea, yo realmente creo que ha habido un cambio de chip, tanto primero de la comunidad científica, luego empieza a calar también en lo que es en algunas de las agencias de financiación, por ejemplo en la Comisión Europea a nivel de agroecología, ahora mismo hay muchísimas convocatorias abiertas. Yo creo que no todas las personas que nos dedicamos a la agroecología damos abasto para poder dar respuesta a estas convocatorias, lo cual genera, como decía también antes Lola, en el caso de la nutrición, pero yo ahora hablo de la agroecología, de intrusismo, gente que no ha hecho nunca agroecología y que ahora habla de agroecología. Y ahora falta pues, que también se dé, a partir de aquí, pues, el salto a lo que es la política pública, ¿no?, que es donde tenemos, bajo mi punto de vista, ahora mismo como el gran vacío, ¿no?, de que esto realmente acabe generando respuesta política. En mi caso, yo he pasado por todos los lados, incluso poniendo dinero de mi bolsillo, literalmente. Recuerdo que las primeras líneas las conseguí de la propia Universidad Politécnica, que tenía proyectos de iniciación a la investigación de las personas que nos integrábamos en el sector de la investigación, ya después de cortar el cordón umbilical de tus directores de tesis doctoral y las líneas de la tesis las abandonas y entras ya en tus propias líneas. Y ahí conseguí uno de los primeros proyectos que me permitió
además llevaba explícitamente el término de agricultura ecológica, yo pude trabajar limpiamente con ello. Luego conseguí otro proyecto de la Generalitat Valenciana y también un proyecto pues, subvencionado para continuar con líneas de agricultura ecológica y de biodiversidad cultivada. Y luego ya di el salto al ministerio. Y en la misma línea que yo estaba escribiendo para las otras fuentes, pues escribí para el ministerio acorde a tal. Durante 2 años me lo estuvieron denegando. ¿Por qué? Porque decían que yo era muy tendenciosa hacia la producción ecológica. Y al 3er año dije, hasta aquí hemos llegado. Yo ya mis esfuerzos los dedico en otras vías. Es verdad que la empresa privada ha tenido también muchas necesidades. Y cuando hablo de empresa privada, hablo de empresas del sector de la producción de insumos en ecológico, fuentes orgánicas que se sepan cómo se adaptan al suelo, cuáles son las actividades biológicas que desarrollan en el suelo, cómo generan el material orgánico. Y ahí pues conseguí 4 acciones conveniadas con empresas bastante potentes que de alguna manera nos ayudaron mucho a seguir. Y luego ya las alianzas con compañeras y compañeros de otras líneas, sobre todo de la parte de mejora genética, que como bien decía Marta, durante los años de la Revolución Verde es que solamente se fijaban en la producción y en kilos. Y estos empezaron a darse cuenta que la calidad había disminuido, porque es que cuando potencias genéticamente unos criterios, hay otros que se te vienen abajo, como la capacidad de absorción de calcio, etc. Y entonces con estas compañeras y compañeros empezamos a pedir proyectos europeos que han sido concedidos y que hemos trabajado a nivel de producción ecológica. Y en esas estamos ahora, combinando todas las acciones posibles. Ahí. Y todavía falta, claro, todavía falta. Y lo que falta es que esta gente joven se incorpore. De verdad, eso es lo que falta, porque nosotras ya estamos cascadas, ya venimos con ganas de decir, vamos a ver si soltamos riendas. Hay aquí personal que entra con ganas, que tenga eso que se necesita, ¿no? Para continuar líneas, para continuar sobre todo necesidades que tiene la humanidad, sin duda. Y por cerrar, pero yo creo que en ese sentido creo que ahora es un momento bastante relevante, porque las que venimos trabajando en estos temas, ¿no? Hemos ido a contramarea, y ahora que los datos científicos nos dan la razón, ¿no? Pues realmente es un momento a nivel, digamos, político, que creo que se abre una ventana de oportunidad bastante importante, ¿no? Lo que pasa es que hay que diferenciar entre entrar porque hay dinero a entrar porque realmente crees que esta es la vía, ¿no? Y esto creo que es bastante importante. Ese cambio de chip, cambio de paradigma, creo que es también central, porque si no, pues acabaremos también, bueno, pues sí, haciendo pues cosas que no tienen sentido. Y a nivel productivo igual, Esto, cuando las agricultoras, agricultores, ganaderos, ganaderas hacen la transición, lo primero que tienen que tener claro es: yo quiero ese modelo ecológico, porque si no, malamente. Si van solamente por las ayudas, por el momento político, por tal, no. Hay que realmente estar convencida. Yo, por añadir simplemente, yo creo que el momento también ayuda en el sentido de, por ejemplo, ayer hablaban de datos de la encuesta de salud de Cataluña, que el 62% de la población, cuando le preguntan cuál es el principal determinante de tu salud, el 62% de la población catalana responde la alimentación. Con lo cual yo creo que también hay, ¿no? Desde el punto de vista social, la gente está concienciada y es consciente de que la alimentación tiene un impacto en términos de salud.
Pero sí que es verdad que yo creo que esta transición, bueno, estamos, ¿no?, caminando y que se requerirán años, porque, por ejemplo, estos días con todo el tema de la crisis climática, energética y demás, la crisis económica, perdón, están hablando de las listas de la compra y establecer una lista de la compra como básica y, por ejemplo, Carrefour, ¿no?, que ha sido como el alumno aventajado de decir yo me sumo a esto, en la lista de alimentos básicos está la galleta María, por ejemplo. Con lo cual yo creo que, bueno, hay un largo recorrido, ¿no?, y hay una larga, bueno, hay un largo ejercicio de trabajo por todos los colectivos, como decía Marta. Esto es una faena interdisciplinar, transdisciplinar, todos tenemos que sumar. Y yo creo que en el contexto que hoy estamos, ¿no?, el dietista nutricionista tiene un claro rol en esta promoción de la alimentación no solo saludable, sino también sostenible, con esta idea de, bueno, garantizar lo que es la alimentación de las generaciones futuras. Entonces, bueno, yo creo que hoy ha servido un poco para sacudir un poco las conciencias, para hablar un poco y poner en tesitura distintos aspectos, ¿no?, del sistema alimentario, de la ecología, la agricultura ecológica y el impacto que esto puede tener.